Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Les agradezco una sesión más que nos están acompañando en esta cápsula sobre la materia de ética, de cívica y bueno, también de derecho. En este acto o en esta situación nos va a tocar hablar de la violencia que viven los y las adolescentes y bueno, vamos a hablarlo primero desde un aspecto o en el entorno familiar, pero a su vez vamos a irlo relacionando con la violencia que pueden sufrir en el espacio público, institucional, escolar. Vamos a ver que la violencia familiar se encuentra tipificada, es un delito en el Código Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pero también en el Código Civil de la Ciudad de México, aquellas personas que dentro del entorno familiar cometan este tipo de violencia van a ser sancionados por la vía penal, como obtendrán responsabilidades por la vía civil. Y bueno, empecemos. Vamos a hablar, chicos, que una primera forma de violencia es la violencia física. Y aquí pensaríamos que violencia física, pues son aquellas lesiones que te van a causar sangrados, fracturas, hematomas, ¿no? Y bueno, pues no, o sea, una violencia física va desde el grado más bajo hasta el más alto, que podría ser un empujón, una bofetada, un pellizco, que aunque estos no dejan lesiones o marcas en el cuerpo, pues al final son violencia física. Estas son las que causan un daño a la integridad física. Y les decía, puedo no dejar marcas y la forma más grave de violencia física podría concluir en la muerte, ¿no? Vamos a ver qué les decía. Va desde un pellizco, un empujón, un jalón de cabello, puede escalar hasta un puñetazo, que alguien te corte, te queme, fractura alguna parte de tu cuerpo y esto lo podrá realizar con su propio cuerpo, con algún artefacto o con alguna sustancia. Y esto, bueno, podría dejarte en el peor de los casos sin vida. Y entonces el tipo penal nos dice que a cualquier persona que dentro del entorno familiar cometa ese tipo de violencia, pues se le va a sancionar, ¿no? Y aquí hablamos que la violencia puede ir en cualquiera de los grados, puede ir entre hermanos, de hijos para padres, de padres para hijos, que es lo más común, entre parejas, cónyuges, concubinos, noviazgo, ¿no? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también contempla las relaciones donde, bueno, aunque no tengan un título, mientras te vincules con alguien afectivamente o sexualmente, pues es tu pareja. Y entonces si comete alguna de estas formas de violencia, será sancionada o sancionado, ¿no? Recuerden, también las mujeres podemos violentar, las mamás, ¿no? No nada más el papá, el hombre, también las mujeres podemos violentar a otras mujeres, a otros hombres. Y entonces les decía, esto lo puedo realizar con alguna parte de mi cuerpo, un puño, mis pies, mi cabeza, con algún objeto, ¿no? Con cuchillos, punzocortantes o cualquier sustancia. Incluso se reformó el Código Penal para quien queme a alguien con un ácido que cause lesiones, ¿no? El vertir un ácido también es un tipo penal y que es muy triste, ¿no? Pensar que alguien pudiera querer lesionar a alguien con ácido porque no acaba con tu vida, la destruye sin privarte de ella. Sin embargo, también por eso podrá ser sancionado y privado de tu libertad. Luego vamos con la violencia psicoemocional. La violencia psicoemocional, pues es aquella que no se observa. Esa definitivamente no va a dejar una marca como un puñetazo o una cortada, como la privación de la vida, pero es una violencia todavía más grave porque esta, pues va a ser por medio de acciones o omisiones, por hacer o por dejar de hacer, ¿no? Y tiene como fin quitar valor, intimidar, controlar, manipular, ¿no? Y esto puede ser contra mujeres o contra hombres. Y aquí puede ser a través de la prohibición, de coaccionar, que sería obligar al otro a hacer cosas, de condicionar, ¿no? De intimidar, de insultar, de celar, de incluso la ley del hielo, ¿no? Que es la indiferencia, el desdén, el descuido reiterado, el no atender a una persona, chantajear,
hacer humillaciones, comparar, ¿no? Destructivamente, abandonar, devaluar a las personas, pues ¿qué van a producir? Alteran el autoestima, la percepción que tiene la persona de sí misma y esto, bueno, pues puede traer un daño aún mayor. Por ejemplo, en depresión, en intentos de suicidio. Y déjenme contarles que cuando a una persona se le induce al suicidio, eso es un delito, ¿no? De pronto hay casos de padres que no sé, les cuento un caso que ocurrió en la Ciudad de México. Este chico era gay, parte del colectivo LGBT. Cuando sus padres se dan cuenta, le queman la ropa, lo insultan y ese chico termina suicidándose. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va a hacer la investigación por el delito de inducción al suicidio, porque en las investigaciones aparece o la hermana mencionó que efectivamente los papás constantemente le decían al hijo que se suicidara, que era mejor que estuviera muerto, que fue lo peor que les pudo haber pasado. Y eso es un delito. Y entonces les decía, ¿qué puede hacer la violencia psicoemocional? Pues daña, ¿no? La integridad de las personas y puede darse entre parejas, nuestros padres, entre hermanos, de hijos a padres, de padres a hijos, de mujeres hacia hombres. Entonces, mucho ojo con este tipo de violencia. Ahorita vamos a checar el violentómetro, por favor. Y pues justo, chicos, ¿no? Me gustaría mostrarles este violentómetro que es una escala de la violencia que formuló el Instituto Politécnico Nacional y que nos puede dar una idea de cómo la violencia física y psicológica es muy presente en el hogar, en las relaciones de pareja, ¿no? En el noviazgo, en el matrimonio, ¿no? Y bueno, pues entonces hay que estar como muy al pendiente. Y vamos de pues lo más amarillito hacia lo más fuerte, lo más grave. Y aquí nos va diciendo, ¿no? Si estás, y hasta nos tocaría hacer como una autoevaluación. Si me ha pasado alguna de estas cosas, por ejemplo, si estoy en este color amarillo, hay que tener cuidado, la violencia aumentará. Si ya estoy en color rojo, hay que reaccionar, hay que atenderlo porque esto va a empezar a dañar y va a llevarnos a una forma de violencia todavía peor. Y si de plano ya estoy en el color azul, necesitas buscar ayuda profesional, ¿no? Hay espacios como en el Instituto de la Juventud, hay programas como Nube donde te dan atención psicológica, hay asesoría jurídica, están las fiscalías para atender a menores de 18 años. En caso la Fiscalía de Violencia Familiar, la Fiscalía de Delitos Sexuales, está el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, donde podrás solicitar ayuda si es que tú eres víctima de esta violencia, ya sea en casa, ya sea en el noviazgo, puede ser también en la escuela, en la vía pública, ¿no? En tu trabajo y tanto para hombres como para mujeres es esta atención. Y vamos a hablar, ¿no? Aquí vamos a ver violencia física, psicológica e incluso sexual. Si tienes bromas hirientes, chantajes, te mienten, te engañan, te ignoran, te hacen la ley del hielo, te celan, te culpabilizan, te descalifican, te ridiculizan, te ofenden, te humillan en público, te intimidan o te amenazan, estamos hablando de violencia psicológica. ¿No? El que alguien te pida la clave, las contraseñas de tus redes sociales, que te pida que te cambies de forma de vestir, que no te deja hablar con ciertas personas, que te pide que dejes de realizar cierta actividad como un trabajo, de acudir a ciertas reuniones, que te deja de hablar, ¿no? Que te bloquea y luego te vuelve a hablar y te avisa que si le dejas, pues se va a suicidar o que te va a engañar. Eso es violencia psicológica y estamos en una alerta de violencia en el violentómetro. Vamos a una parte más grave. Por ejemplo, cuando alguien te controla, te prohíbe amistades, familiares, te restringe tu dinero, los lugares a los que puedes acudir, cómo te ves, ¿no? Las actividades a las que realizas, el uso de tu celular, tus redes sociales, correos, que alguien empieza, ¿no? Ya una violencia incluso patrimonial y económica. Ahorita vamos a explicar. Cuando alguien destruye tus artículos personales, por ejemplo, tu celular porque se enojó, tu ropa, documentos, te pierde o oculta tus identificaciones. Aquí estaremos en un ejemplo de violencia patrimonial.
Y bueno, pues entonces aquí empezamos a ver ejemplos de violencia patrimonial. Ahora vamos a ver violencia sexual cuando alguien puede ser tu pareja, algún familiar, y esto se da de hombres a mujeres, de mujeres a hombres o mujeres a mujeres, ¿no? Te manosea, te hace caricias agresivas que duelen, ¿no? A veces entre novios o en el noviazgo es como un juego, pero dicen por ahí que el juego de manos es de villanos, porque pues va escalando, ¿no? Y a veces no nos aguantamos o golpeamos mucho más fuerte. Les decía, golpear jugando, cuando alguien te pellizca o te araña, te empuja, te jalonea. Es bien frecuente, no me ha tocado ver chicas que al novio le dan como el puñetazo, la cachetada, el pellizco, ya le apretaron la mano porque van en la calle y volteó a ver al chavo y este tema de inseguridad pues nos lleva a generar violencia. Y eso está mal, ¿no? Cuando yo ya cacheteo, pateo, encierro o privo de su libertad a alguien, así sea un minuto, no lo dejo bajar, no la dejo bajar del auto, salir de mi casa, o le digo que me voy a hacer algo, está ya escalando tremendamente la violencia. Y ojo, todos estos chicos, hasta ahorita hay chicas, son formas de violencia que se pueden denunciar, desde estas bromas hirientes, desde el celar, romper las cosas, privar de la libertad, cachetear. Son delitos, ¿no? Y no importa si tienes menos de 18 años. Ya lo platicamos en una cápsula anterior, las personas de 12 a 14 años, de 14 a 16 y 16 a 18 ya pueden ser investigados y llevar un proceso por haber cometido una conducta conocida como delito. Y esto es un delito. Y bueno, ya la parte más agresiva donde de verdad nos deberíamos de preocupar es cuando puede haber una amenaza con objetos o armas, puede ser un cuchillo, puede ser eh, un artículo para golpear a alguien, una pistola, con amenazar de muerte ya sea sobre su persona o a la pareja o al familiar, forzar a una relación sexual, hay violación, abuso, ¿no? Y esto, aunque seas esposo, aunque seas novio, se puede acreditar, ¿no? Si tú no quieres, no es no. Y esto va para todos, hombres y mujeres. Cuando tú llegas a mutilar, ¿no? A quemar a alguien, eso también sería lesiones y serían dolosas. Igual, este tipo de delitos, violar, mutilar o asesinar, no tienen libertad. O sea, de entrada hay prisión preventiva, es decir, en lo que se demuestra o no tu inocencia, vas a ser privado de tu libertad o privada de tu libertad. Entonces, porque estás agrediendo en exceso a una persona. Mutilar sería cortar, quemar, ¿no? Dañar una parte del cuerpo sin buscar la privación de la vida, pero sí genera un daño grave y hasta asesinar. Entonces, si alguien ya ha llegado a esta escala, pues deberá de recibir definitivamente atención médica y psicológica y tendrá que ser denunciado. Bien, continuamos chicos, por favor. La violencia económica de pronto puede confundirse con la patrimonial, pero explicamos. La violencia económica es cuando por acciones, por hacer o por dejar de hacer, que son las omisiones, afectamos la economía de las personas, limitando o controlando sus ingresos económicos y su dinero para que estos puedan adquirir bienes, servicios, recursos. Por ejemplo, cuando alguien le quita su dinero a su pareja, a sus hijos, o le dice que ya no le va a dar dinero para ir a la escuela, para salir a hacer alguna actividad, para ir al médico, ¿no? Incluso para alguna actividad recreativa, esto sería violencia económica. De pronto se observa mucho en casos donde a los hijos son abandonados por alguno de sus padres y estos ya no dan pensión alimenticia y se pierden, que es bien común, ¿no? En México, pero esto es un delito y tanto se sanciona por la vía penal porque es abandono de personas, negarle alimento a tus dependientes económicos, como por la vía familiar, el juez será el que establezca una pensión alimenticia. Y no importa si ya cumpliste más de 18 años, si tú estás demostrando estudiar, tener esta dependencia económica, te tendrán que apoyar económicamente con una pensión.
pero también con los adultos mayores, ¿no? Así como hay la obligación de los padres con de los hijos con los padres, así que si saben de alguna historia de algún adulto mayor que se ha abandonado, se puede hacer la denuncia para que sus responsables o sus hijos, sobrinos, primos se encarguen de ellos. Y entonces decía, es cuando restringimos, ¿no?, el acceso a los bienes y que con esto no se pueda adquirir algunos productos o servicios. ¿Qué diferencia hay con la violencia patrimonial? En la violencia patrimonial son esas, de nuevo, acciones u omisiones que es hacer o dejar de hacer y que van a destruir, dañar, ocultar, que van a sustraer, a desaparecer aquellos objetos, documentos personales, bienes, valores o recursos económicos. Y con esta finalidad, pues chantajear, limitar el ejercicio de las personas. Por ejemplo, cuando alguien, mi pareja, me dice, ¿sabes qué? Voy a perderte tu INE, tu acta de nacimiento, tu cédula profesional para ver dónde te contratan, ¿no? Pues sin papeles. O cuando hemos visto casos, ¿no?, de mujeres que están enojadísimas y le rompen la ropa al esposo, sus tarjetas. Esto es violencia patrimonial, ¿no? Les ponía el ejemplo, ya me enojé con mi novio porque vi que le dio like a alguien y le rompo su celular. Esto es violencia patrimonial. El ocultarlo también, ¿no?, sería violencia y se puede denunciar. Y bueno, vamos al último, pero no menos importante y al que yo creo que pues hay muchas víctimas, pero por el contexto, la connotación del tema es muy poco hablado, la violencia sexual. Y vamos a entender de entrada que la violencia sexual puede darse por contacto corporal o puede no implicar contacto corporal. Y entonces les decía, la violencia sexual se puede generar en la familia, en el espacio público, en el trabajo, en la escuela, en lugares de convivencia. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar desde lo más ligero, que sería el acoso sexual, hasta lo más grave, desde lo más básico hasta lo más grave. Pero también va a haber otro tipo de delitos que en la Ciudad de México se castiguen y se tipifiquen. Vamos a ver, por ejemplo, de lo más sencillo a lo más grave sería el acoso sexual. El acoso sexual se va a dar cuando una persona te realiza una invitación a cometer un acto sexual en tu persona o que tú veas a alguien más. En el acoso sexual no hay contacto físico, ni con sustancias, ni con objetos. Es, por ejemplo, cuando alguien te está enviando mensajes o te mira con morbo en la calle o te dice palabras que, bueno, te hacen sentir intimidado sexualmente. Y que esto, bueno, va a depender de la víctima. Hay personas a las que no les afecta pues un chiflido o que se les queden viendo raro, pero hay personas a las que les va a incomodar mucho y eso pues depende de cada persona. Entonces, un ejemplo muy claro de acoso sexual podría ocurrir en vía pública, en los transportes públicos, cuando hemos visto que de pronto hay un hombre que viene masturbándose, que muestra su pene y esto sería acoso sexual, ¿no? Muchos casos de personas que van en el transporte público y ya se dieron cuenta que esta persona se viene masturbando, pero en ese momento eyacula y tira la eyaculación sobre tu cuerpo, cabello, ropa, en ese momento se convierte en abuso sexual, porque el abuso sexual es este acto sexual que no pretende llegar a la cópula. La cópula, ¿qué es? La penetración, ¿no? Vía vaginal, anal u oral. Y entonces en el abuso sexual hay un contacto sexual físico, pero no pretende o no llega a la cópula. Sin embargo, este puede darse con alguna parte del cuerpo, puede darse con algún objeto o con alguna sustancia. Les ponía el caso. Ya cuando esta persona eyacula y cae sobre ti esta eyaculación, se convierte en abuso sexual. Tal vez no te tocó en todo el tiempo, pero ya hubo un contacto por medio de una sustancia. Y esto se va de nueva cuenta, es un delito, ¿no? Puede ocurrir en casa, puede ocurrir en cualquier espacio. Y lo más grave sería la violación. La violación es la introducción por la vía vaginal
de alguna parte del cuerpo, pero también puede darse por la vía oral o por la vía anal y puede o realizarse con una parte del cuerpo, un pene, una mano, un pie, puede realizarse con la boca, con la lengua y puede realizarse con también algún objeto o con alguna sustancia. Y esto es un delito grave. Ya les había mencionado que incluso si se comete por un menor de 18 hasta 12 años, podrás, bueno, de 12 hasta 18 años, va a tener pues un procedimiento de investigación y en su momento de sanción por parte de la autoridad. Hay otros delitos de violencia sexual como lo son el estupro. El estupro es la relación sexual entre una persona mayor de 18 años y alguien menor de 18 y mayor de 14 años. De 14 a 18 años, si alguien tiene relaciones contigo, aunque sea con tu permiso, será un delito. ¿No? Incluso está prohibido el matrimonio para menores de 18 años en la Ciudad de México. Hay otros delitos como es la corrupción de menores, cuando, por ejemplo, se les invita a participar en actividades con fines sexuales, en las que ellos pueden realizar fotografías, tener comunicaciones e incluso lo vamos a conocer como el llamado grooming. El grooming es esta forma o este delito en el que una persona mayor de 18 años se hace pasar por un menor de edad y que solicita actos de carácter sexual y puede ser desde compartir fotografías, tener una conversación, enviar audios o pedirlos. ¿No? Y esto desde finales del 2019 está tipificado, como lo es la pornografía infantil también, ¿no? El promover, reproducir, almacenar, vender, crear documentos o material multimedia con contenido sexual donde participen menores de edad. Vamos a ver que también a finales del 2019 se tipificó el delito de pornovenganza, o mejor conocido como violencia sexual digital. Esto gracias a la ley Olimpia, en la cual, bueno, pues quien comparta imágenes, videos o cualquier medio digital, imágenes, audios, conversaciones con contenido sexual sin la autorización de las personas que aparecen en los mismos. Y es que es muy habitual que ahora de pronto con los celulares, con las computadoras, pues las personas se graben mientras tienen intimidad, prácticas sexuales. Y pues mientras son pareja, todo bien, todos contentos. Pero ha ocurrido el caso de que termina la relación y para chantajear, para violentar a la otra persona, se comparten sin su autorización. Y esto, bueno, hemos visto en la práctica que puede producir grandes consecuencias, desde la depresión, el abandono al trabajo, a las clases, e intentos de suicidio o incluso personas que se han quitado la vida por todo el daño psicológico que esto puede generar. Y bueno, vamos a ver ya por último la trata de personas. Esto es igual habitual muchos casos porque la explotación de las personas en un 70% de ellas son mujeres, niñas, adolescentes, son capturadas, trasladadas y se envían a otros lugares para que tengan una explotación, muchos de ellos con fines sexuales como la prostitución, la explotación sexual, realizar trabajos, servicios forzados, ser esclavos, como servidumbre o hasta la extracción de órganos, pero la mayoría de ellos son trata con fines sexuales y aquí lo que realizan es, ¿no?, el rapto de estas personas y por medio del miedo, de engañarlos, ¿no? Muchas personas justo por medio de las redes sociales, niñas, adolescentes, han sido captadas por redes sociales donde pues las van investigando, observan que sean personas con situaciones de vulnerabilidad
y a cambio pues de una conversación, de una relación íntima, de cariño, pues estas víctimas salen de sus casas o son raptados. Y bueno, un caso muy claro de esto es Tlaxcala, que es uno de los estados con mayor índice de trata de personas, de lenocinio, ¿no? Donde se les explota a las mujeres para que realicen trabajo sexual. Sin embargo, ellas no se benefician de este trabajo, ellas son obligadas y bueno, vamos a ver que el Estado está obligado en investigar y en sancionar a quien realice esto, porque bueno, pues es un delito terrible. Y con esto, chicos, pues terminamos, chicas, este capítulo de violencia contra las niñas y adolescentes. Y bueno, recuerden que este tipo de violencia se puede dar en espacios públicos, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en lugares de convivencia, ¿no? Y que deben ser denunciados, que no deben de creer que las personas son intocables y que aunque te digan que van a matar a tu familia, que son familiares de algún político muy importante, eso también es un delito, ¿no? Y entonces alza la voz, acércate con alguien de tu confianza y denúncialo. Siempre hay una solución. Les envío un cordial saludo, los abrazo y espero se encuentren muy bien. Gracias.